Hola y bienvenido a un nuevo reto para ser tu mejor versión. Te quiero preguntar algo. Si tú ves o sientes que algo te hace daño, ¿vas conscientemente y lo buscas para hacerte daño? Si tú ves que hay un frasco de veneno, ¿vas, destapas el frasco y te lo tomas para intoxicarte o envenenarte? La respuesta creo que sería no. Y la respuesta es no, porque sencillamente tu mente instintiva, los códigos de supervivencia, te dicen que no hagas ese tipo de actos, salvo que tú hayas suprimido emocionalmente ese mecanismo de defensa. Pero hay cosas en la vida que son casi que igual de letales a ese tipo de veneno. Y no lo hablo a nivel físico, lo hablo a nivel emocional. Y obviamente con el tiempo también va a desencadenar en temas físicos. Cuando tú ves noticias, cuando tú constantemente estás buscando información negativa de lo que sucede a tu alrededor, tu mente está procesando esa información. Y te quiero dar un dato particular. Tenemos realmente dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente maneja solo el 5% de lo que son nuestras funciones cerebrales y la mente inconsciente maneja el 95%. Tú, conscientemente, vas y prendes el televisor para colocar las noticias, o vas y compras La Vanguardia o el diario para poder ver noticias, o entras a internet, a las redes sociales y a las páginas de las noticias para poder accederlas y verlas. Pero de manera inconsciente y sin que tú te des cuenta, están sucediendo muchas cosas dentro de ti. La mente inconsciente, a diferencia de la consciente, no tiene sentido del humor, no tiene filtros y no es capaz de diferenciar entre lo que es la realidad y lo que es la ficción, o de lo que es tu realidad y lo que es la realidad de los demás. Ella no es capaz de hacer esos filtros. Entonces, cuando tú estás realmente consumiendo esas noticias, cuando las estás viendo, tu mente inconsciente asume esa noticia como una realidad para ti y hace que con el tiempo, obviamente, de ahí se desprendan una serie de sucesos a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. No sé si conozcas o seas de aquellas personas que quizás no puedan salir a la calle a hablar por teléfono porque están preocupadas de que les vayan a robar el teléfono. O no sé si creas o seas de esas personas que ven todo mal en el mundo y que ven que el mundo no funciona por ningún lado y que no ven absolutamente nada positivo de la vida porque sencillamente todos aquellos estímulos que tienen son negativos, y son negativos derivados de lo que vemos muchas veces en la televisión y en los periódicos. Lo que sucede realmente con esto es que al la mente tomar la información de las noticias de manera inconsciente y sin ningún tipo de filtros, hace que tú energéticamente respondas y te veas afectado, al igual que se está viendo afectada la persona o el sujeto o la víctima o lo que sea la situación que te estén presentando esas noticias. Poco a poco y con el tiempo se nos van generando una serie de miedos, una serie de traumas, una serie de sucesos que realmente nos dificultan nuestro propio vivir. Te voy a contar un caso particular y una experiencia particular. Alguna vez iba caminando con una persona a la que le estaba haciendo una sesión de coaching y él pidió que lo hiciéramos caminando y que lo hiciéramos caminando a través de un parque. Y cuando estábamos haciendo eso, entonces empezó a mostrarse nervioso. No nos vayamos por acá porque está muy oscuro, vámonos por este lado que hay un poco más de luz. ¿Ok? Cogimos por ese lado. Cuando íbamos llegando al finalizar el parque, entró una llamada a mi celular. Contesté la llamada e inmediatamente él se alteró y me dijo que colgara, que me podían robar el celular, que eso atraía a los ladrones. Entonces me detuve y le pregunté o le cuestioné por qué se comportaba de esa manera, por qué actuaba de esa manera. Le pregunté si de pronto lo habían robado anteriormente o había tenido algún tipo de experiencia negativa que le hubiera hecho tener esos miedos y esas precauciones a nivel social. Y la respuesta fue bastante curiosa. Me dijo: ¿usted no ve noticias? ¿Usted no lee periódicos? ¿No se da cuenta cómo está el mundo? ¿No sabe que hace tanto tiempo mataron a fulanito y fulanito por robar el celular en tal y tal parte? Hay que estar enterado de las cosas. Y cuando le pregunté nuevamente si él había sufrido algo de eso, aparte de haberlo visto en las noticias, me dijo que no, que nunca lo habían robado y que nunca le había pasado absolutamente nada. Entonces mira cómo
esos condicionamientos que vienen y cómo esa mente inconsciente de él había apropiado tanto esas experiencias negativas de los demás que las vivía constantemente y que le generaban obviamente pues miedos e inseguridades. Y seguramente que tú conoces a una persona que sea más o menos parecida a esta que te estoy narrando. Hay algo muy curioso y muy nocivo también, y que no sé si realmente sea parte de lo que el sistema quiere o lo hagan sin intención, pero date cuenta que los noticieros, por lo general los televisados, se dan cuando tú estás desayunando, 7 de la mañana, cuando tú estás almorzando, 12:30 o 12 del mediodía, y cuando tú igualmente estás cenando o comiendo más o menos a las 7 de la noche. Es decir, las tres comidas fuertes o principales del ser humano por lo general están acompañadas de malas noticias. Cuando tú vas a un restaurante, el restaurante tiene casi siempre prendido el televisor con el noticiero al mediodía. En tu casa llegas y muy probablemente tú lo prendas también en la noche para ver qué pasó durante el día. Y no bastando con todo eso, pues sencillamente compartimos cadenas de información a través de WhatsApp, redes sociales y demás, asociados a esas cosas negativas que suceden en el día a día. Las noticias más viralizantes y las noticias más impactantes y que suben más el rating y que generan más comentarios no son realmente las positivas, son realmente las negativas y la que no nos sirve para nada. Entonces, lo curioso es que mientras tú estás viendo noticias y estás alimentándote, la mente inconsciente está haciendo un proceso que te está afectando directamente. Para nosotros, el alimento, la mente inconsciente lo asocia al afecto, porque en la etapa de desarrollo oral del niño, que es cuando recibimos el seno materno, realmente estamos recibiendo a nivel psicosomático el afecto. Por eso cuando crecemos o cuando nos desarrollamos, si queremos conquistar a alguien, lo hacemos a través de los alimentos. Por ejemplo, le cocinamos o lo invitamos a comer, en fin. Cuando queremos quizás ayudarle anímicamente a alguien, también lo invitamos a comer o le damos unos chocolates. Entonces mira cómo el alimento está asociado a la parte emocional a nivel psicosomático y cómo si tú mientras te alimentas, es decir, mientras emocionalmente estás generando una serie de procesos en esas tres comidas o en esas 3 horas claves del día, lo combinas adicionalmente con cosas tóxicas y negativas que no te sirven, pues sencillamente a futuro vienen los problemas. Hoy en día está de moda el estreñimiento, está de moda la hernia hiatal, está de moda la gastritis, están de moda las úlceras, están de moda todas las enfermedades que están directamente en la parte abdominal, de los órganos que están directamente en la parte abdominal. Y lo importante es que todo aquello que está en nuestra parte abdominal, nuestro sistema digestivo, a nivel psicosomático, representa la capacidad que tenemos de resolver los conflictos emocionales que tenemos. Entonces, ligar noticias con alimentos no solamente nos está intoxicando, sino que nos está generando inseguridades, miedos y cosas a nivel emocional y afectivo que impiden que nos relacionemos de manera adecuada con los demás y con nosotros mismos, y con el medio ambiente también. Yo entiendo que las noticias hasta cierto punto son buenas, porque sencillamente pues el estar informado nos va a dar tema de qué hablar, nos va a dar obviamente una información que nos va a poder ayudar a prevenir algunas cosas personales, y hasta ese punto pues son positivas. Pero cómo las noticias llegan al punto tal en que sencillamente a mí ni me beneficia ni me perjudica saber lo que sucedió. Es decir, y con todo respeto lo digo para las víctimas, ¿qué impacta en mi vida saber si hubo un accidente y murieron 10 o 20 personas? ¿Qué impacta en mí? Quizás una pequeña fracción de esa noticia que podría ser use el cinturón o no invada el carril contrario o hágale una revisión a su auto. Pero hasta ahí eso sería lo que yo podría sacar positivo para mi propia vida. Pero cuando esa noticia está acompañada de los testimonios y del llanto y de las visitas a los hogares de esas víctimas y cómo cuentan la historia de cada una de ellas y de dónde venían y para dónde iban y demás, pues sencillamente me están generando una carga emocional que no contribuye en nada para mi vida. Y eso es lo que realmente me afecta y eso es lo que realmente deriva en enfermedades en mí después o deriva obviamente en mis problemas emocionales. El reto de esta semana y de aquí en adelante es que dejes de ver noticias.
Apaga el televisor. Cancela las suscripciones que tengas a los periódicos, o si las tienes, pues sencillamente lee las páginas y las secciones que realmente te contribuyan. No leas lo negativo, no leas lo judicial, por ejemplo, a menos pues que esté ligado directamente con tu trabajo, cosa que a la gran mayoría de personas no les pasa. Pero seamos conscientes de que todas esas cosas nos están afectando, nos vulneran emocionalmente y realmente nuestra salud depende y nuestro bienestar depende de no hacerlo. Tu reto es dejar de ver noticias. Date cuenta cómo cambian tus emociones, cómo cambia tu vida y cómo cambia tu manera de relacionarte con los demás después de 10 o 15 días de no haber visto noticias, de no haber tenido contacto con cosas negativas. Tu vida va a ser totalmente diferente, tus emociones van a ser distintas y la manera en que vives y te relacionas con el medio ambiente va a ser muy distinta también. Asume este reto, hazlo juicioso y ponlo en práctica el resto de tu vida y te vas a dar cuenta de grandes cambios que empiezan a pasar en ti. Muchas gracias.